la cabeza de un vecino de aquí del sur que quizás, como hablábamos hoy, con una argentina que está viviendo allí en México, en el momento en el que se daba todo, bueno, uno desde aquí por ahí no está muy acostumbrado a lo que significa de verdad vivir en un terremoto, vivir con la peligrosidad de un sismo como los que se han dado en el último tiempo. Por eso estamos en contacto telefónico con el geólogo Tomás Cané, que bueno, gentilmente nos brindará información. ¿Qué tal, Tomás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Tomás. Tratando de entender un poquito por qué está ocurriendo esto en México algo seguido, por así decirlo. Yo le voy a hablar con la simpleza de lo que por ahí un vecino en su casa, doña María, puede estar pensando. ¿Por qué se dieron dos terremotos tan seguidos y tan fuertes en México, justo coincidiendo con una fecha de 1985? Bueno, a ver, yo no creo en las brujas, pero que las hay, como dicen los mendocinos. El problema es que México es un país que especialmente en su parte costera pacífica, del lado del Pacífico, forma parte del Círculo de Fuego del Pacífico y de la subducción de la tectónica, de las placas tectónicas americanas, de América del Norte y de América del Sur, y hacia la placa del Pacífico. Tiene algo muy cercano, por ejemplo, que tiene la península de Nueva California, o de Baja California, que es frente a México, y entre la península está pasando una gran falla, que es la que se continúa después en Estados Unidos como falla de San Andrés y la falla de San Bernardino. Claro. Esas fallas que ponen en peligro a la ciudad de Los Ángeles, que ponen a San Francisco y a todo el oeste de los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, también afecta en el borde costero toda la zona de Acapulco, toda la zona de la costa del Pacífico. En la parte del Pacífico, frente a México, hay tres placas. Está la placa norteamericana, la placa del Pacífico y un trozo roto que es la placa que se llama placa Cocos o de los Cocos. Esa placa es una placa que está articulando la Baja California con la placa del Caribe o la placa sudamericana. Todo esto que suena a extraño, a cosa rara, es demostrativo de que la zona es bastante inestable desde el punto de vista de terremotos. México tiene sismos permanentemente, incluso es como nuestra ciudad de San Juan o como Mendoza, tiene sismos todos los días hay sismos en México. Lo que pasa es que son de diversa intensidad, eso es lo que hay que entender, que es poco probable, o fue poco probable a través de la historia, tener casi 32 años después un sismo que fue de 8,2 a uno de 7,1, que son las escalas más altas de la escala de Richter. Entonces, toda esta fracturación que pone en movimiento esta articulación entre el continente americano del norte y el continente americano del sur a través de México y Centroamérica, está muy sometido a movimientos de ajustes y de reajustes permanentemente. Lo que pasa es que se dio una hace 12 días y ahora se dio una más fuerte, se dio prácticamente a menos de 2 semanas de haber acontecido la primera. La primera, la de hace 12 días atrás, fue un sismo que se produjo en la placa Cocos, en el mar directamente, y afectó por ondas de transmisión, por ondas sísmicas, afectó a la costa oeste de México. En cambio, el de ayer fue un sismo que se produjo con un epicentro a 51.000 metros de profundidad, 51 kilómetros de profundidad, prácticamente en el límite
entre la corteza y el manto terrestre. ¿Y esto qué significa, Tomás? No, significa de que se ajustó y se acomodó la placa, nada más. No significa otra cosa. Que se acomode la placa significa de que habrá futuras réplicas o que ya se ha calmado. Las réplicas, no, eso no calma. Vuelvo a repetir, México tiene 7, 8 sismos o microsismos diarios. No es una cosa extraña que en México tiemble. Lo que pasa que no de esta magnitud. No fue tradicional de esta magnitud. Es más o menos como Chile, en el caso nuestro en América del Sur. Claro. Continuamente en la zona de Santiago, de Valparaíso, de la zona de Concepción, la zona de incluso de Coquimbo y demás, continuamente hay movimientos de esto. En San Juan y en Mendoza, en la Argentina, continuamente hay movimientos de esto. Tomás, lo que pasa es que no de semejante magnitud, de grado 8 como fue este otro, de 7,1 y de 8,2 que fue este sismo. Además, sí, hay movimientos que se desplazan como si fueran las olas del mar, es decir, movimientos de la corteza terrestre que tienen desplazamiento ondulatorio lateral. Bueno, yo que le pregunto, Tomás, perdón, también sabiendo de que puede ser una casualidad absoluta o no, con respecto a los huracanes que se estuvieron dando, con la casualidad de que en el huracán Irma, el anterior que fue hace unos 15 días aproximadamente, se dio también un terremoto en México. Ahora con el huracán María, también sobre el Caribe, se da este segundo terremoto. ¿Eso es mera casualidad o tiene algo que ver? Es mera casualidad porque a su vez por el cambio climático, y eso es harina de otro costal, es otra cuestión, por el cambio climático, el recalentamiento que está habiendo en África, digamos en el desierto de Sahara, está haciendo que estén entrando prácticamente masas de aire caliente que se meten dentro de la franja intertropical, es decir, la franja ecuatorial y entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Se mete ahí adentro y, por supuesto, como el continente está un poco más frío, tienden a penetrar dentro del continente, es decir, pasando por arriba de todas las Islas Vírgenes, Seychelles, todo eso, y se mete dentro de Florida o en el Golfo de México y se va metiendo ahí adentro. Pero es pura casualidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene vínculo una cosa con la otra. Bien, Lo que sí tiene vínculo es, por ejemplo, que no está medido, no está mensurado, nadie se dedicó, dado que aconteció ayer, nadie vinculó, por ejemplo, esto con los ensayos nucleares de Corea del Norte, por ejemplo. Nadie hizo esa medición, pero si un tonto como el tirano de Corea del Norte se le ocurre hacer un ensayo nuclear, lo hizo, un ensayo nuclear con una bomba que es 100 veces la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, lo hizo subterráneo. ¿Qué se piensa? ¿Que no va a haber transmisión a lo largo de la membrana que cubre al planeta Tierra, que se llama corteza terrestre? Entonces, lo que nadie hizo fue medir las consecuencias de ese fenómeno. Pero recordemos que cuando los franceses hicieron el ensayo nuclear en el atolón de Mururoa y Tuamotu, en Oceanía, en Chile se produjeron sismos de mucha intensidad. Claro. El sismo de Coquimbo La Serena fue uno y el sismo de Concepción fue otro. Entonces, vínculo hay, porque justamente ¿cómo hacemos para medir los fenómenos sísmicos? Con sismógrafos. ¿Y qué son los sismógrafos? Emiten ondas y las leen los sismógrafos, pero esas ondas que se emiten poniendo explosivos en la Tierra. Explosivos de baja intensidad. Así que imaginemos si un idiota pone una bomba nuclear
dentro del territorio y la hace estallar en profundidad. Bueno, Va de a hecho, producir sí, una consecuencia, seguro. obviamente. Eso tiene más que ver que la vinculación, que es casualidad, es como si hubiera salido el loto o el Quini 6, Justo. la probabilidad matemática de que haya coincidido que el Irma y el María ingresaron justo para la misma fecha en que se produjo un terremoto y otro terremoto. Claro. Bueno, justamente con esto de Corea del Norte, que lo venimos siguiendo de cerca con colegas de La Voz de las Américas, hablaban y planteaban eso también desde los Estados Unidos, si ya hay capacidad humana para producir quizás con intencionalidad de hacerlo o de una réplica que no se esperaban, esto, que el humano es capaz de producir terremotos hoy por hoy. Bueno, evidentemente si esto se comprueba, la respuesta será sí. A ver, tiene un coeficiente de índole racional y otro de índole aleatorio. Depende de dónde se haga la explosión nuclear, digamos, en qué tipo de terrenos, en qué tipo de roca se produzca esa explosión nuclear, va a tener un comportamiento de transmisión o de más baja o más intensa. Las ondas sísmicas se dividen en S, P y L, ondas laterales, ondas verticales, y con desplazamientos. El que quiere interesarse entre en el Wikipedia y vea la parte de sismología y va a ver todos los desplazamientos que hay. Por eso que los mexicanos de Distrito Federal en México decían que lo que sentían no era bamboleo, digamos, de un lado de izquierda a derecha o de adelante a atrás, sino que lo que sentían era movimiento de arriba hacia abajo. Quiere decir que tuvieron el movimiento de una onda que los levantó y se volvió a hundir. Claro. Como cuando alguien lo agarra el oleaje en la mitad del mar, que lo levanta y después vuelve a caer en la parte baja. Cuando un barco está cruzando el oleaje, Claro. que es levantado por la ola. Bueno, exactamente lo mismo le pasó al Distrito Federal en México. Tomás, Fue sí. un ajuste de un bloque profundo, imagínense que a 51 kilómetros, 51.000 metros, es decir, más o menos como de acá a Cholila, la profundidad del epicentro, de donde se produjo el acomodamiento del bloque. Así que ese acomodamiento, y se debe haber sido un acomodamiento de varios centímetros, es lo que produce esa hamacada, esa onda, que rompió con los edificios, que rompió con todo lo que no está preparado para soportar semejante movimiento. Ahora, vuelvo a repetir esta cuestión. Puede ser acomodamiento natural, que es el movimiento de las placas tectónicas, que se mueven 2,5 centímetros, 6,5 centímetros, 8,5 centímetros, de desplazamiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Ese puede ser uno de los factores, pero si ese factor se suma y se potencia a través de una explosión nuclear, es obvio de que va a tener una magnitud diferente o intensificada del propio movimiento que tiene la corteza terrestre. Bien, perfecto. Bueno, Tomás, Fíjense, sí. otra de las cuestiones, es casualidad que empezó a largar cenizas y humo el volcán Popocatépetl, que es el principal volcán que está al sur de Ciudad de México. Bueno, no es obra de la casualidad. Activó ese movimiento sísmico, activó la fisura de la chimenea del volcán y empezó a salir material magmático desde adentro de la corteza terrestre. Claro. Tomás, le agradecemos mucho por toda la información, por brindarnos un poco también de claridad en esta situación que se repite en Ciudad de México y en el país de México, y obviamente estaremos atentos para molestarlos si requerimos mayor información por su profesionalismo en geología. Gracias, Tomás. Está bien, pero quisiera aclarar una cosa. Sí. Mucha gente produce. ¿Hay efectos sobre la Argentina, sobre el continente sudamericano? Sí. A ver, sí lo hay. Mínimo, pero lo hay. Imperceptible, pero sí lo hay.
Bien. Esto es lo que quiero decir. No es que el efecto dominó o el efecto mariposa, digamos, que produce las consecuencias de ese movimiento telúrico en México, nosotros también la vamos a soportar, pero imperceptiblemente dada la distancia y dado la transmisión a lo largo de la falla digamos, de la falla de Nazca, de la falla del Pacífico, que está al oeste de Chile, al oeste de Perú, al oeste de Colombia, de Ecuador. Esa falla del Pacífico nos está transmitiendo también ese movimiento a nosotros. Bien. Vuelvo a repetir, imperceptible a esta distancia que estamos casi a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Claro. Tomás, gracias por el tipo y toda la información, ¿eh? Listo, fenómeno. Un abrazo. A disposición de ustedes, gracias. Ahí estaba Tomás Cané desde Lago Pueblo informándonos un poquito y contándonos como geólogo la situación que se vive hoy en México, por qué se da, si se puede repetir. Bueno, evidentemente es una situación que puede seguirse dando, puede seguir existiendo algún tipo de réplica. No lo relaciona en su entender con los huracanes que justo se dieron en el mismo tiempo, sí lo relaciona. Podría ser o no, dijo, puede ser 100% natural un movimiento de placas tectónicas en un lugar como México, que es propenso a que sufra este tipo de sucesos, con menor intensidad claramente, pero también su historia dice que tuvo terremotos muy grandes, o lo puede relacionar también a los ensayos nucleares que está realizando Corea. Esto en la voz de un profesional como el geólogo Tomás Cané.